Hola, les habla el instructor Andrés Fernando Valencia. En esta oportunidad vamos a ver la lección de ofimática, combinación de correspondencia. ¿Qué vas a descubrir en esta lección? Primero, cuándo usar combinación de correspondencia. También vas a descubrir qué es la combinación de correspondencia. Vamos a ver también un paso a paso para hacer la combinación de correspondencia. Y finalmente, quiero regalarte unos tips de formato en combinación de correspondencia que te facilitarán la edición a la hora de presentar tu documento final o de imprimir el mismo. Vamos entonces con la primera parte. ¿Cuándo usar la combinación de correspondencia? Uno de los ejemplos que quiero mostrarte es este certificado. ¿Qué características tiene este documento? Pues tiene un formato y un diseño especial. Y una de las características fundamentales es que tiene algunos datos que varían dependiendo de los tipos de certificación y de las personas que certifican. En este caso, en este ejemplo que podemos ver en pantalla, tenemos el dato del usuario, ¿sí? Que puede ser su nombre completo. Otro certificado de pronto por ley puede requerir el número de documento de identidad. De igual manera también podemos encontrar la fecha de expedición. Otros certificados podrían tener los niveles o los cursos que hizo la persona que se va a certificar. En el momento en que se deba tener una necesidad como estas de generar un certificado, por ejemplo, cuando uno hace un certificado, pues podría tomar el formato y simplemente generar los datos en Word, imprimirlo con la herramienta que se haya definido para diseñarlo, PowerPoint, Encore, cualquier otra herramienta de diseño. Pero ¿qué pasa si no necesitamos un certificado, sino que necesitamos 200? Vas a tomarte la tarea de llenar los datos variables 200 veces y ahorita no son 200. Digamos que necesitamos imprimir o generar 2000 certificados para unas personas que realizaron algún curso. Entonces ya la tarea manual toma un matiz muy diferente y se puede hacer muy ardua y demorada. En este caso, la respuesta de cuándo usa la combinación de correspondencia, allí es uno de ellos, de los ejemplos. Vamos a ver otro ejemplo, una cuenta de cobro. En este caso, tengo un modelo sencillo de cuenta de cobro en papel que una persona podría tener para su negocio. Esa cuenta de cobro tiene también unas variables, en este caso mucho más amplias que los certificados. Tiene fecha, tiene los datos del cliente, tiene los datos de la persona que está prestando el servicio, tiene una forma de pago en este caso, en este ejemplo, tiene un concepto, tiene un valor. Todas estas variables hacen parte de la cuenta de cobro. Algunas personas que las tienen en papel, pues las diligencian a mano y le entregan al cliente, incluso mandan a hacer cuentas de cobro preimpresas. Si esta persona en el futuro desea de pronto consolidar, por ejemplo, total de ventas por cliente, pues le tocaría coger toda esa cantidad de papeles y después empezar a sumar para cada cliente, dividirlos y organizarlo por grupos de clientes y contar y sumar cuántas fueron las ventas por cliente. Digamos que quiere saber el total de ventas por el concepto. De igual forma, tiene que organizar las cuentas de cobro en papel, tomar toda su papelería, sumar en una calculadora para saber cuántos fueron las ventas. Si quiere saber cuánto generé en el mes, por ejemplo, también. Entonces lo mismo, usar una calculadora, coger las cuentas de cobro en papel y una por una ir digitando. Eso que puede traer el error humano a la hora de digitar. Si se equivocó, le toca volver a empezar de nuevo en la calculadora a hacer los cálculos. Obviamente no es una labor recomendable para manejar nuestras cuentas de cobro y el manejo financiero de nuestro negocio. Generalmente, ¿qué usamos? Usamos una herramienta como Excel. Pero entonces allí cambia el panorama. Tendríamos que tener la cuenta de cobro en papel y después digitar los datos en Excel. Eso sería doble trabajo requerido, obviamente, para poder que la persona tenga su información financiera y pueda sacar las preguntas anteriores planteadas de una manera eficiente. Pues Excel obviamente tiene esas características. Pero entonces a la hora de imprimir la factura tendríamos que seguir manejando la factura en papel. Entonces una persona puede decidir avanzar un paso más y de pronto hacer la factura en Microsoft Word, ¿sí? Entonces tenemos un formato muy bonito, bien organizado en Word y los datos los tenemos en Excel. En este momento estamos dando otro ejemplo de cuándo se puede usar la combinación de correspondencia. Vamos entonces a ver qué es la combinación de correspondencia. La combinación de correspondencia es una aplicación
del uso de dos herramientas. Excel, que es muy fuerte en el manejo de datos, información, cálculos y gráficos. Muchos que han usado Excel saben el potencial que tiene esta herramienta de Microsoft, y se combina con Microsoft Word, que tiene un manejo más adecuado para formato y diseño e impresión. Obviamente desde Excel también se pueden hacer impresiones, se pueden hacer diseños, pero es más fácil en ocasiones tener la configuración de impresión desde Microsoft Word, porque pues obviamente está más adaptado para ese tipo de características. Entonces la combinación de correspondencias, en conclusión, es la aplicación y combinación de dos herramientas de Microsoft: Excel, donde está la información, y Word, donde se van a presentar esos datos guardados en Excel de una manera más estética y nos va a facilitar su gestión a la hora de imprimir. Vamos ahora a ver el paso a paso para el desarrollo de una combinación de correspondencia. Paso número 1. Realizar el diseño en Word de cómo queremos que se vea nuestro documento final. Entonces vamos a verlo en la práctica, cómo se realiza este primer paso. En este momento estamos viendo en Microsoft Word un documento nuevo que abrí, le coloqué en cuenta de cobro base y tiene de manera previa algunos datos que tienen que tener una cuenta de cobro. Por ejemplo, un número consecutivo, acá hay unos datos como el nombre y razón social, o razón social, el NID, los datos del proveedor, o sea, de ustedes, los que están en este momento de pronto interesados en hacer una cuenta de cobro, la fecha en que se realizó la operación, el concepto y el valor de la operación. ¿Yo qué recomiendo entonces a la hora de hacer la combinación de correspondencia? Primero, tener todos los datos o un ejemplo del documento que quieren construir. Para el ejemplo de la cuenta de cobro, pues acá están todos y empiezan a organizarlos con el formato que ustedes deseen. Incluso pueden incluir datos de ejemplo. Yo voy a hacer rápidamente, voy a poner esta cuenta de cobro con un formato que me gusta, entonces me gusta el título un poco más grande, en negrilla y centrado. Negrilla, centrado. Voy a colocar, por ejemplo, la número 002. Datos de clientes lo voy a poner en negrilla. Nombre de razón social, acá va a colocar empresa del cliente SAS como un ejemplo, y me voy a inventar un NID cualquiera. Bien, quiero que estos datos estén de pronto un poco corridos vamos a aumentar la sangría a los datos que pertenecen a los datos del cliente, los datos del proveedor también en negrilla. Corro el nombre del proveedor, que soy yo en este momento, el NID, listo. Quiero organizar un poco más, voy a hacer también una sangría, un pequeño tap a estos datos para que queden alineados, se vea un poco más ordenado. Ustedes pueden hacer el formato como lo deseen. ¿Sí? Fecha de la operación, voy a poner un tabulador, voy a poner cualquier fecha. Listo. Voy a colocar en negrilla la fecha. El concepto lo voy a centrar y lo voy a colocar dentro de una tabla para que quede enmarcado. Voy a inventarme un servicio. Voy a ampliar el tamaño de la tabla un poco y voy a poner concepto en negrilla y lo voy a poner un poco más grande. El valor de la operación también lo quiero centrado. Les recomiendo colocar el valor en letras y en números. Listo. Le voy a colocar el mismo formato de concepto. Y las letras, el valor lo voy a poner en negrilla y en cursivo. Listo. Y lo voy a poner también grande para que el cliente pueda ver lo que me debe pagar. Finalmente, pueden colocar una línea baja con su firma. Listo, voy a quitar la negrilla.
Y ahí tengo un formato básico de cuenta de cobro, digamos que está agradable. Entonces miren que de una vez aprovecho y coloco datos de ejemplo, no tiene ningún problema que aparezcan, eso luego lo vamos a reemplazar con los datos que van a llenar en la combinación de correspondencia. Entonces una vez finalicen en la cuenta de cobro con el formato que ustedes deseen, pueden cambiar de letra, pueden colocar un logo en la cabecera del documento, cualquier tipo de información complementaria o diseño que ustedes consideren, quieran colocar en la cuenta de cobro, lo pueden hacer. Hasta aquí es el primer paso de diseñar el formato de cómo queremos que sea el documento. Vamos ahora al paso número 2, identificar y nombrar la información que cambia en el documento. En este paso vamos entonces a identificar cuáles son los elementos variables que tiene nuestra cuenta de cobro. Entonces empezamos el recorrido desde la parte superior, abrí un bloc de notas al lado para colocar el nombre que lo voy a poner a ese dato variable. Entonces primero tenemos cuenta de cobro, este dato es fijo, siempre las cuentas de cobro tendrán ese texto, pero el número consecutivo va a variar, entonces ese sería un primer elemento identificado, entonces consecutivo. Otro elemento, vamos recurriendo, este dato iría fijo, este dato iría fijo siempre. ¿Qué va a cambiar? El nombre de la empresa de nuestro cliente, entonces colocamos aquí nombre, empresa, cliente. Recomiendo que coloquen así los nombres previamente, son los que vamos a tener en Excel después, identificados para que les quede fácil entenderlo. No coloquen iniciales, no importa que quede largo, eso no tiene ningún problema, no se va a notar y les va a dar claridad a la hora de armar la combinación, eso lo verán más adelante. Otro dato variable es el NID del cliente, entonces NID cliente. Entonces estos datos nuestros también siempre serán fijos, no van a cambiar. La fecha de la operación obviamente cambia, entonces acá tendremos otra variable que cambia, fecha de operación. El concepto también cambia para cada cuenta de cobro. Estos datos sí son fijos, la palabra concepto, la palabra valor de la operación estará fijo. Este valor en letras y el número va a cambiar, entonces tenemos que separarlo, no podemos colocarlo en la misma variable. Este será valor en letras y otra variable que será valor números. Esto estará impreso en el formato, estará definido previamente. Allí tenemos entonces las variables definidas y nombradas de acuerdo a este documento de ejemplo que estamos usando, que es la cuenta de cobro. Este es el paso número 2 de la combinación de correspondencia. Vamos ahora con el paso número 3, estructurar la plantilla de datos en Excel y diligenciar los datos de ejemplo. Ok, acá tengo Excel, voy a abrir un documento nuevo, acomodé de una vez al lado derecho los datos con los nombres de los campos que vamos a manejar. Para cada uno vamos a utilizar estos nombres y lo vamos a ubicar en cada una de las columnas de Excel. ¿Sí? Okay. Ya tenemos los datos listos. En Excel voy a guardar el archivo. Voy a poner datos, cuentas de cobro. Okay. Tengo que tener en cuenta la ruta. Generalmente recomiendo que la guarden en el mismo lugar donde tienen guardado el formato en Word. Okay. Entonces allí guardo el archivo. Y lo que les recomendé en el paso es que coloquen datos de ejemplo. Entonces vamos a arrancar este año los consecutivos, entonces yo recomiendo que los dejen automáticamente. Pueden usar una fórmula o usar la generación de consecutivos de Excel. 1, 2 y acá van arrastrando y colocan consecutivos. Entonces para cada cuenta de cobro que generen van a tener un registro. ¿Listo?
También pueden modificar el orden, no necesariamente tienen que estar acomodadas en el mismo orden. Yo podría colocar la fecha de operación de primera, ¿sí? Acá es lo mismo, también pueden organizar un poco la presentación de la tabla con los datos. Voy a poner las cabeceras en negrilla. Esto no va a afectar para nada la visualización en Word cuando hagamos la combinación de correspondencia. Entonces les recomiendo es que llenen los datos con al menos unos 2 ejemplos para que podamos ver ahora cómo se ve la combinación de correspondencia en Word y tener datos para poder mostrar. Te voy a colocar aquí una fecha tentativa, poner la fecha de hoy. Digamos que la siguiente cuenta de cobro la generé al otro día. El nombre de la empresa del cliente 1, es un ejemplo, SAS. Empresa del cliente 2, SAS. Listo, son 2 empresas diferentes. El link del cliente me lo puedo inventar también. Listo, esta también me lo invento. Okay. Acá en el concepto me invento un concepto cualquiera, entonces servicio de software a la medida. Valor en letras, entonces escribo el valor en letras. Listo. Voy a cerrar esta ventana de notas para darle más espacio a la pantalla de Excel y valor en números. Listo. Voy a crear la otra cuenta de cobro. Acá digamos que fue venta de servidor. Listo. No tiene problema si le dan formato a las columnas en Excel. Pueden colocar acá un formato de fecha para visualizarlo mejor. Entonces pueden colocar una fecha más larga, que tenga hasta el día, no importa. Y le pueden colocar, por ejemplo, formato de moneda a los números. ¿Qué les va a permitir esto? Ustedes van a tener las cuentas de cobro acá y, por ejemplo, van a poder ver, sumar las ventas que tienen en el mes de junio, en este caso, y sacar cualquier tipo de reportes que estén en Excel. Y vamos a ver lo interesante que es la combinación de correspondencia, ya que teniendo los datos en Excel, poder analizarlos, pero que también nos pueda usar para la presentación e impresión de mis cuentas de cobro. Entonces, este es el tercer paso, donde configuro la plantilla de Excel con los campos que voy a usar en la combinación de correspondencia. Ok, vamos a nuestro último paso, el paso 4, realizar la combinación de correspondencia en Microsoft Word. Ok, estamos acá en la pantalla de Microsoft Word con la cuenta de cobro que habíamos previamente diseñado en el paso 1. La recomendación inicial antes de empezar la combinación de correspondencia es que cierren el archivo de Excel donde están las cuentas de cobro registradas anteriormente. Cada que vayan a abrir este archivo de Word, cuando quede la combinación de correspondencia hecha, siempre debe estar cerrado el archivo de Excel para que se pueda usar la combinación de correspondencia. Entonces acá todavía tenemos la cuenta de cobro que creamos en el paso 1 y vamos a empezar la combinación. Entonces van a seguir los siguientes pasos puntuales. Van a ir a la parte superior en la pestaña correspondencia y van a ir a la opción iniciar combinación de correspondencia. Allí se les va a desplegar una opción y al final está la opción paso a paso con un asistente. Word nos presenta en el lado derecho un asistente de 6 pasos, a veces no se llegan hasta el final. Nos preguntan en el primer paso el tipo de documento. Acá yo lo dejo siempre en el primero que aparece en cartas, porque ya tenemos la plantilla realizada. Él nos pregunta en el segundo paso si utilizamos el documento actual o utilizamos otras plantillas. Lo dejan en el documento actual, que fue el que ustedes diseñaron. Y finalmente, en el paso 3, hasta acá llego yo generalmente con el proceso, voy a buscar dónde está la fuente de información, dónde está la lista con los datos de las cuentas de cobro, para este caso. Entonces le voy a examinar y voy y busco en la ruta donde tengo mis datos en Excel. Y selecciono el archivo. En este caso tiene una sola hoja. Si ustedes llegan a tener en el futuro
más hojas en el documento de Excel, deben saber cuál es la hoja puntual que tiene los datos de la cuenta de cobro. Le damos clic en aceptar. Él acá nos muestra una vista previa y vamos a ver los datos con las cabeceras. Miren, acá están los datos iniciales. Le damos clic en aceptar y ya quedó enlazado el archivo de Excel con Word y podemos decir que la combinación de correspondencia está ya en un punto de realizarse. Podemos cerrar esta ventana. Los otros pasos yo nunca los adelanto. ¿Listo? Entonces en la parte superior de la pestaña aparece una opción que dice insertar campo combinado. Si nos damos cuenta y desplegamos, allí están los campos que ya tenemos creados desde Excel, y lo importante es haberle puesto un nombre que fuera fácil de identificar. Con estos campos podemos empezar a reemplazar los datos de ejemplo que tenemos en nuestra cuenta de cobro. Entonces, el primer dato, selecciono completamente el consecutivo de ejemplo que tengo, selecciono la opción de insertar campo combinado y coloco consecutivo. Aparece este formato de campo combinado. Ahorita les muestro cómo ven el dato final. Nos vamos con la empresa, selecciono el nombre de la empresa, del cliente, busco el campo que corresponde, nombre, empresa, cliente, selecciono el NID del cliente y lo reemplazo con el campo correspondiente, sigo bajando, sus datos quedan quietos. La fecha, vamos a colocar fecha de operación, el concepto, buscamos la opción, el campo combinado, el valor en letras, seleccionamos valor en letras y el valor en números. ¿Listo? Acabo de darle un espacio. Entonces ahí tenemos las variables y los campos que va a traer desde Excel con los datos correspondientes. Él tiene la opción para mirar una vista previa a los resultados. Si le damos clic allí, ahí nos va a reemplazar con el primer registro. Acá podemos navegar entre los registros, vemos la cuenta de cobro número 2 y van cambiando los datos automáticamente. En este momento ya se tiene una combinación de correspondencia 100% terminada. Como entrega final de este video, les voy a presentar algunos tips en la combinación de correspondencia que venimos trabajando de ejemplo. ¿Qué vamos a ver? Estos tips son muy sencillos de aplicar, solamente hay otras opciones, pero vamos a ver específicamente cómo poner puntos de NID, tanto para el NID como para el valor de la operación en pesos. Entonces, para poder hacer esto debemos desactivar el modo de vista previa de los campos. Ya tenemos allí los nombres de los campos, nos paramos en el campo que queremos modificar y hundimos la tecla Shift F9. Aquí nos muestra internamente cómo está estructurada el campo, y antes y después del nombre del campo damos un espacio y colocamos los siguientes caracteres. Colocamos el backslash, el hash, el numeral, espacio, 0 y cerramos comillas. Con esto estamos diciendo que el formato va a tener puntos de 1000 y que va a rellenar y que no va a tener decimales. Damos otra vez Shift F9, miremos vista previa de los campos, como vemos aquí ya tiene el formato. Volvemos y quitamos la vista previa, damos Shift F9, voy a copiar este texto, esta parte que le coloqué, le doy Shift F9 para dejar el campo y me bajo al valor de los números. De nuevo Shift F9, después del nombre del campo un espacio, pego el texto, doy Shift F9, vista previa, y allí ya tenemos el valor. El formato se modificó un poco, porque trajo el formato anterior, de nuevo lo restauro, le copio un pedazo de este texto, voy a inicio, copiar formato y se lo pego a todo esto. Ahí ya me queda el formato de nuevo restaurado. ¿Listo? Vamos ahorita con la fecha. De nuevo, vamos a ver correspondencia, quitamos la vista previa, en operación, en fecha operación, que es el nombre del campo, damos clic, Shift F9 y allí vamos a incluir el backslash, arroba, espacio, abro comillas,
cierre comillas. Aquí formato me va a quedar con el día, la palabra de, el mes, de y el año. ¿Ok? Nuevo Shift F9, vamos a ver la vista previa y ahí tenemos la fecha modificada. ¿Listo? Esos dos modificadores los van a encontrar en la parte inferior del video en la descripción, y de igual forma les voy a colocar un enlace a la página oficial de Microsoft Word donde se explica más en detalle todo este tema de modificadores de campos en caso de que requieran algún otro adicional. Muchas gracias a todos.